Estoy en el capítulo 18 de Éxodo. Sepa que no es la modalidad de un mensaje de un sermón. Es un estudio que estamos dando. El pastor Juan habló de el creyente en función al mundo o el creyente en función afuera. Llevar el evangelio, predicar para afuera la palabra de Dios, que ese es el corazón del evangelio. Pablo decía, yo soy deudor, porque entendía que él tenía una deuda que saldar con la sociedad, llevar al evangelio. Yo quiero hablar hoy del creyente para con la iglesia ahora, ¿sí? Mirad a Dios y decirle, se trata de vos ahora. Y a veces nosotros nos preguntamos el por qué el pastor es tan recurrente e insistente, que anda a la célula, que venía a la célula, que tu célula, que mi célula. Y es como que uno dice, bueno, yo quiero ir al culto y nada más. Yo quiero ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, quiero mi bendición y ya. Pero la iglesia tiene una institución, es una institución, y esto no lo inventamos nosotros los hombres, esto ya está contemplado en la palabra de Dios. Éxodo 18, verso 13, me vas a ir siguiendo en la pantalla, son varios versículos, dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Más de 500,000 de personas. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Diga conmigo, pobre Moisés. Si yo con 200 y tantas personas me vuelvo loco, me imagino que es 500,000 de personas. Sacaban turnos. Era la guardia del hospital de trauma un día domingo. ¿Se imagina? Verso 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Diga conmigo, no está bien lo que haces. Míreme a mí y hágame así con el dedo. No es... Bueno, ¿seguro? ¿Se anima a decírmelo de vuelta? Vamos. ¿Listo? Verso 18. Desfallecerás del todo, le dice el suegro, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y este es el título de mi mensaje. No podrás hacerlo tú solo. Nosotros a veces vemos, hoy hay muchos canales cristianos, está Canal Luz, Enlace, programas de radio, y hay un sinnúmero de programas por internet, de predicadores, de muy conocidos, muy famosos, de iglesias a lo largo de todo el mundo, en Europa, aquí en América, en tantos lados, y uno ve esas semejantes mega iglesias y uno dice, ¿cómo hace el pastor? ¿No se lo preguntó nunca? ¿Atiende el pastor las personas cuando llegan con una necesidad? El pastor puede desde un mensaje del púlpito abordar las diferentes problemáticas de una iglesia de determinado tamaño. ¿Qué opina usted? ¿Nunca se preguntó eso? Nosotros estamos acostumbrados aquí a dar entrevistas. Cuando nosotros con la pastora Erika no podemos, los pastores que nos ayudan, Ercilia y Juan, también atienden gente, líderes que también visitan, atienden gente. Uno va a un velorio, otro entrega un niño, otro va a ver a alguien al hospital. Y así es como que nos repartimos la tarea. Pero usted póngase a pensar una iglesia en crecimiento, una iglesia en avivamiento, cuando llega la gente y a la gente hay que atenderla. Porque el que viene...
Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero acá Moisés estaba realmente cometiendo un error. Por un lado estaba cumpliendo su labor pastoral, pero por otro lado estaba cometiendo un grave error. El mismo suegro le dice, pero esto te va a matar, hombre, desfallecerás. Y la gente que tiene que esperar a que vos atiendas a uno, a otro y hacer largas colas. Y Moisés tenía la capacidad y la gracia de Dios de cuando venían dos personas en un litigio, en un conflicto, él tenía que mediar y tenía que buscar la solución. ¿Me está siguiendo el texto, no? No podrás hacerlo tú solo. Y es cierto. Un pastor no tiene la capacidad de poder atender un mayor número de 100 personas. Cuando la iglesia supera una capacidad de 100 personas ya es complicado. Porque no te alcanza el día, no te alcanzan los llamados. Usted puede hablar con alguno de mis hijos y preguntarle cuántas veces llama la gente a mi casa o mi celular cómo explota constantemente y ellos le pueden decir. Pero no estoy haciendo un descargo de disconformidad de mi labor. Este es el llamado que nosotros tenemos. Dios nos llamó para esto y lo hacemos de buen gusto. Lo que estoy diciendo es que llegado un momento, cualquier hombre alcanza un límite en esta labor. ¿Está entendiendo? Moisés lo experimentó. Su suegro le dijo, no podrás tú solo. Porque en otras palabras no lo estaría haciendo con calidad, con excelencia, y no lo estaría haciendo bien. ¿Me sigue? Verso 19. Le dice el suegro a Jetro, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En otras palabras, le está diciendo el suegro a Jetro, el suegro a Moisés, delegá, diga conmigo, delegar, delegación, dale a otro que te ayude, forma un equipo de trabajo, pero no a cualquiera. Le da ciertas características, porque uno tampoco puede poner un neófito. Neófito no es un término peyorativo. Neófito significa, en la etimología de la palabra, un recién plantado. Eso significa neófito. Una persona que recién está aprendiendo. No es subestimar a nadie, pero no se puede poner a determinado oficio una persona que no esté a la altura. ¿Me está siguiendo? Entonces le dice el suegro, escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Que no vayan tras la dádiva, que no vayan detrás de lo material, que no vayan por conveniencia. Personas que no tengan conflicto con ese tema. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y a partir de ahí Moisés pudo delegar el trabajo y la gente pudo ser bien atendida. Amén. ¿Entiende ahora el porqué la célula? Porque esos grupos pequeños nos ayudan. Poneme Hechos capítulo 5, verso 42. Mire cómo se manejaba la iglesia primitiva, porque usted podría replicar y decir, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para el pueblo judío. Bueno, yo le voy a mostrar el Nuevo Testamento y para
nuestra identidad como iglesia. ¿Qué dice? Y todos los días, ¿dice eso? Porque no lo chequeé. Y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar y de enseñar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice así? ¿Dónde atendían la iglesia? Y sí, porque Jerusalén no tenía un lugar físico que pudiera albergar más de 400 personas. En el primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2, se convierten 3.000. En Hechos capítulo 4 se convierten 5.000. En 2 capítulos pasaron de ser 120 discípulos a ser 8.000. El Orfeo de Córdoba, el microestadio, tiene capacidad para 8.000 personas. Y fíjese la masa que es. La iglesia primitiva en Jerusalén, si no tenía las casas, no tenían dónde juntarse. Ahora, las casas que se mencionan, las menciona Pablo en todas sus epístolas, y son pequeñas células. Diga conmigo, las casas eran pequeñas células. Nosotros tenemos células que funcionan en las casas. El pastor Juan tiene una en su casa y bueno, hay varios aquí. Y otros tienen células aquí en la iglesia. Y esta es una manera ordenada de trabajar y de poder predicar el evangelio y que se disemine, estoy diciendo bien, ¿no? Diseminar, sí, la fe cristiana en una ciudad. Amén. Diga conmigo, ahora entiendo la célula. Es una estrategia de trabajo y de evangelización. Hay gente que por ahí no puede traerla a usted de primera mano a la iglesia, a que tenga un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero usted lo invita a su casa y le dice, venite a casa, que yo voy a orar por vos, vamos a leer la Biblia, Dios te va a dar una palabra de fortaleza, de aliento, y la persona va y ahí tiene un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Moisés estaba cansado, porque Moisés estaba haciendo el trabajo solo. Y hay personas que a lo mejor tienen cierto ego o cierto orgullo y creen que ellos son los pastores, los superpastores que pueden atender a todos, que pueden orarle a todos, que pueden atender todas las necesidades. Pero yo digo que esa persona no va a durar mucho en el ministerio, porque va a llegar un momento que la iglesia le va a desbordar, va a descuidar su propia familia, va a descuidar su salud, su tiempo, y todo se vendrá abajo. Ahora Moisés tiene otro conflicto. Levantó líderes, levantó hombres que lo ayudaran con el pueblo, a que atendieran las necesidades. Quiero que me acompañe a Números, capítulo 11. Está bueno esto de delegar, ¿verdad que sí? Las empresas hacen este trabajo también, delegan. Hoy los grandes grupos a nivel mundial se manejan de esta manera también. El liderazgo, el trabajo en equipo, y etcétera, etcétera. Pero uno puede delegar la tarea, sin embargo, las personas a las cuales uno le delega la tarea o la función, puede que no esté en el mismo espíritu que uno. ¿Y qué pasa? Hay otro problema. ¿La gente es atendida ahora? Sí. Pero con otro criterio, con otro pensamiento. ¿En McDonald's qué se vende? ¿Qué pasa si yo digo, voy a un McDonald's y me siento y digo, tráigame una empanada? ¿Qué me va a decir el que atiende? ¿Qué me va a decir? Bueno, tráeme un pancho entonces. ¿Qué venden acá? ¿Solamente? Bueno. Bueno, se entiende eso. En la iglesia, Moisés tenía una directiva, una visión. Diga conmigo, una visión. Porque 2 visiones es división. ¿Cuántas visiones tenía Moisés? Y si había alguien que tenía otra visión, ya eran 2 visiones. Y 2 visiones es una división. Entonces Moisés necesitaba que la gente hablara un mismo lenguaje. Si Moisés vendía hamburguesa, no podía haber otro que venda empanada y otro pancho. ¿Tenían que vender todos
hamburguesa, porque es así. Jesús cuando vino anunció el reino y le dijo a los discípulos que anunciaran ese mismo reino, no otro reino, ¿se entiende? Entonces Moisés tiene un conflicto, capítulo 11, verso 14. ¿Me va entendiendo hasta acá? Si no, empiezo de vuelta. Mire, no va a haber nada de lo que le mencioné, ni hamburguesa, ni pancho. Eso es ilustrativo. No vas a creer. 11 de Números 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Es la primera vez que veo a Moisés quejándose. ¿Qué dijo Moisés? No puedo ya soportarlo. Pero ¿cómo no es que Moisés estaba atendiendo solamente ahora los asuntos graves y que toda la gente estaba bajo otro liderazgo? Claro, pero ahora estaba teniendo no solamente problema de no poder atender toda la gente, sino que ahora tenía problema entre líderes. ¿Pasa esto en la iglesia? Sí, pasa. Moisés estaba exhausto porque ahora ya no renegaba con la gente solamente, sino con aquellos a los que la gente le había delegado. No lo puedo soportar más. Los pastores tenemos una característica. Todos los lunes renunciamos. Y después el miércoles nos arrepentimos y bueno, y Dios de vuelta nos levanta. Pero uno todos los lunes tiene ganas de renunciar. Señor, mirá, faltó este, faltó aquel, faltó el otro, y mira que le hablé y que le dije y que le aconsejé, hizo lo que quiso y encima me criticó, quédate vos con tu iglesia. ¿Sabe las veces que se lo dije a Erika? No voy más, mañana me busco un trabajo. Pero al otro día le digo, Señor, perdóname, porque no tenés vos la culpa. No lo puedo soportar más. Verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, le dice Moisés a Dios, yo te ruego que me des muerte, mátame. Si no me vas a solucionar este tema, mátame. Es tremendo esto. ¿Nunca lo leyó a esto? A ver cuántos lo leyeron. ¿Sabe cuántas veces le dije yo, Dios, mátame? No doy más. Y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le dice, bueno, voy a arreglarte el asunto. La iglesia o el pueblo te es pesado, te fastidia, te cansa. Es cierto. Ayer la pastora Erika hablaba de nuestros temperamentos, de nuestro carácter, de todos esos berretines que traemos de la vida, de diferentes experiencias de vida, traumáticas muchas de ellas. Y si yo entrara a hilar fino en esta mañana y tendría que hablarle de algunas mañas que el ser humano tiene de por sí, a lo cual los psicólogos llaman mecanismo de defensa. Diga conmigo, mecanismo de defensa. Que casi afloran en forma involuntaria. Como por ejemplo, hay un mecanismo de defensa que se llama negación. ¿Qué es negación? Negación es que a vos te está pasando algo, tenés un problema, pero vos no querés dar lástima por orgullo, no querés demostrar tus miserias por orgullo. Entonces viene alguien y para no demostrarle que estás mal, que estás arruinado, te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y vos por ahí estás. Bien, acá estoy. Y no estás tan bien, pero lo negás. Ese es uno de los mecanismos de defensa, que es no reconocer el problema
que me afecta. ¿Alguna vez le pasó esto? Sí, ¿para qué se lo voy a contar? ¿Para que después me critique? No le voy a dar el gusto. Diga conmigo, negación. Ahora, muchas veces esto surge en forma involuntaria, porque tus hijos te preguntan, ¿cómo estás? Y vos, para no ponerlos mal a ellos, le decís, no, estoy bien, seguro sí, estoy bien. Hay otro mecanismo de defensa que se llama evasión. Dijimos primero negación, diga conmigo. Ahora el segundo, evasión. Me evado la realidad. Reconoce el problema, pero no lo enfrenta. Lo tiene ahí. Siempre cargando con el problema. No lo reconoce, pero no lo soluciona. Y los problemas son para solucionarlo. ¿Hay alguien que esté evadiendo acá? Seguramente. Dijimos negación, evasión, no evasión impositiva. Otro, aislación. ¿Qué es la aislación? Como tiene un problema y no lo resuelve, se aísla, se recluye. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque tengo un problema. Y no era mejor venir a la iglesia, reconocerlo, abordarlo, solucionarlo, ayudarte. Pero la persona, como tiene un problema, se recluye, se aísla, no viene, se enajena, o peor de todos, lo esconde detrás de algún mal hábito, alguna costumbre. Dijimos, negación, reconoce el problema, negación es no reconocer el problema. Evasión es reconocerlo, pero no enfrentarlo. Aislación es tenerlo, pero me aíslo. Proyección. ¿Vamos? ¿Qué es proyección? Proyecto en otros mi problema. ¿De qué manera? Los demás tienen la culpa de lo que me pasa. Yo soy el responsable, pero los demás son, no yo. Y constantemente estoy mirando en el otro lo que a mí me pasa. Pero estoy buscándole al otro para no reconocer lo mío. Eso estoy proyectando en otro. Y por último, compensación. A ver, vamos a hacer la lista. Está bueno esto. Dijimos, negación, evasión, aislación, proyección y por último, compensación. Y acá entramos todos en la bolsa. Compenso mis carencias con estímulos externos. Comida, vicio, deporte, mucho trabajo, salidas, etcétera. Compensación. Es como tengo un problema, como tengo una necesidad, como carezco de algo y no lo puedo satisfacer, no lo puedo resolver, no lo puedo arreglar, abro la heladera cada rato y me morfo todo lo que hay, ¿sí? O me trato de olvidar y de compensar eso practicando algún deporte, que no digo que esté mal, pero cuando hay una conducta que es compulsiva, cuando hay una conducta que es morbosa, cuando hay una conducta que es demasiado acentuada, a mí me está sonando una alarma. Cuando una persona trabaja en demasía, aun cuando tiene sus problemas económicos resueltos, a mí me está hablando de que de algo está escapando. Mire que somos jorobados, ¿no? ¿Verdad que sí? Y todo esto muchas veces, vuelvo a repetir, aflora en forma involuntaria. No es que lo fabricamos o lo pensamos y decimos, bueno, voy a actuar así, así, así. No. Aflora. Por eso se llama el mecanismo de defensa, porque el ser humano se autodefiende de lo externo. ¿Me está siguiendo hasta acá? ¿Quiere que corte acá y ya nos vamos a casa o sigue un poquito más? ¿Le gusta de verdad? Moisés tenía un problema severo. Moisés estaba cansado porque la gente viene con todo esto. Viene echándote la culpa a vos. Viene con un problema y vos ves que se está deteriorando su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos y no lo puede resolver. Y vos te haces mea culpa de todo.
porque vos sentís que tenés las herramientas para ayudarlo y lo querés ayudar, pero hay veces no alcanza con la intención de uno, sino que la gente tiene que colaborar, ¿se entiende? No estamos hablando de predicación acá, estamos hablando de lo que es cómo se trabaja con la gente. Y todos tenemos nuestras cosas. Tenemos familia, tenemos gente conocida que sufre. Y el Señor Jesús vino para esto. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y nosotros, conociendo estas verdades, conocéis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cómo no vamos a hacer nada por el que está sufriendo? Como decía el pastor Juan. Ahora Moisés dice, ¿cómo hago, Dios? Capítulo 11, verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Cómo es esto? Para que no haya una mala interpretación teológica. Dios convoca a esos ancianos a la puerta del templo, del tabernáculo, en el desierto. Y toma el espíritu que está en Moisés y lo pone en cada uno de ellos. Pero note usted que no es el Espíritu Santo, porque aquí espíritu aparece en minúscula. No es el espíritu que desciende en Hechos capítulo 2, que se cierra al Espíritu Santo y los bautizó a todos. Aquí toma del espíritu de Moisés. Aquí la palabra espíritu está traducida como ánimo, actitud, temperamento. ¿Vamos de vuelta? Ánimo. Entonces, ¿qué toma Dios? La personalidad de Moisés, sin anular la originalidad de cada una de las personas, toma el sentimiento de Moisés, la actitud de Moisés, el sentir de Moisés, y lo reparte en todos esos hombres, para que ahora esos 70 hombres piensen como piensa Moisés, actúen como actúa Moisés, sientan la misma carga, sientan el sentimiento, valga la redundancia, que tiene Moisés. ¿Se está entendiendo? Hay veces, hermanos queridos, para trabajar en equipo, para trabajar en concordancia en una iglesia, necesitamos todos, como decía el apóstol Pablo, estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ahora usted podrá, aquellos que son entendidos en la palabra, podrá decirme, ¿pero cómo? ¿Toma del espíritu de Moisés? ¿Y si después profetizan? Y uno solamente puede profetizar bajo el espíritu de Dios, ¿es cierto? Cuando Dios toma el espíritu de Moisés y lo reparte en sus líderes, para que piensen igual que él, lleven la carga igual que él, ¿qué había en el espíritu de Moisés aparte de su propia persona? Dios. Y cuando ellos son bautizados con el mismo espíritu de su líder, están bajo la influencia directa de... En otras palabras, a corazón abierto, Moisés, ¿qué iban a encontrar? ¿Un simple hombre? Sí, pero también iban a encontrar que ese espíritu de Moisés estaba fusionado con el espíritu de Dios. Y ocurre algo. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones. Digan conmigo, 2 colgados, que no fueron a esa entrevista con Moisés. Llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. O sea, había 2
Quiere decir que de 70 solamente ¿cuántos se apersonaron? 68. Y había 2 que estaban vivos, que siempre hay alguno que se quedó el tren en Villa de Mayo y ahí quedó el tipo. El otro venía en camino y se acordó y se quedó por allá. Pero como era tan determinante que llevaran la carga con Moisés, ¿qué hace Dios? No los deja afuera. Donde está, los visita. Donde está, los llena con su espíritu. Pero parece injusto, porque no vinieron. Verso 27. Y corrió un joven. ¿Sabe quién es ese joven? Josué. Y corrió un joven y dio aviso. Mire qué alcahuete. Y dio aviso a Moisés y dijo: Edad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Si no vinieron, ¿por qué van a tener el mismo privilegio de tener el espíritu tuyo, Señor? Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todos ustedes pudieran pensar como pensamos nosotros. Ojalá. Que Dios no solamente se limite a bendecirnos o a revelarnos o a visitarnos aquellos que estamos con la carga del ministerio de la iglesia, sino que todos ustedes, desde el más grande hasta el más chiquito, esté lleno del Espíritu de Dios. Yo lo anhelo. Porque entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que es caminar una iglesia en un mismo espíritu, en un mismo sentir? Si hay iglesias que han crecido y han conquistado ciudades y todo esto es porque ha tenido un pueblo que caminó bajo el espíritu de su líder. Y hoy yo, por orden de Dios, voy a hacer esto. Le voy a pedir al Señor que tome, de acuerdo al modelo bíblico, de lo poco o mucho que haya en mí y se lo entregue a usted también. Y que ojalá podamos cerrar este reencuentro de estos 3 días bajo un mismo espíritu todos. Que cuando uno está mal, todos corramos a ese. ¿Qué le parece? Qué lindo sería, ¿no? Que cuando uno necesita, ahí estemos todos como un solo hombre. Ahora, este taller viene fusionado con otro taller que lo hice 2. Se llama La liberación del espíritu. ¿Cuántos tienen espíritu en esta noche, en esta mañana? ¿Sí? ¿Tengo 10 minutos? ¿Me da 10 minutos? La liberación del espíritu. Quiero que vaya conmigo a Juan, capítulo 12. Es muy breve, pero se lo quiero regalar. Juan, capítulo 12. Versículo 3. ¿Lo tiene ahí? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra de perfume de nardo puro. De mucho precio. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Qué linda experiencia. El otro día expliqué, el miércoles, que mayormente cuando uno unge a alguien o uno se unge, siempre tiene que ver con la cabeza. Y siempre hay un mayor en rango espiritual que unge al menor en rango inferior. Pero en este caso la mujer quiere ungir a Jesús. Pero como no puede ungirlo por la cabeza, porque ella es la que necesita de Jesús, no Jesús de alguien. Ella le unge los pies para no faltarle el respeto. Ahora,
Usted no se pone perfume en los pies, ¿verdad? Bueno, sí, talco. Mayormente, ¿dónde se pone perfume? En el contacto físico que va a tener con otra persona. Cuando se hace el cálculo, uno de los discípulos especulando con esto, Judas, con una intencionalidad perversa, pero rápido para los números, él dice, ¿no podría haberse vendido esto por más de 300 denarios y dado a los pobres? Un denario era la paga de un jornal o de un jornalero por día. 300 denarios son 300 días de trabajo. O sea que lo que la mujer está derramando en los pies de Jesús valía, ¿cuánto? 300 días de trabajo. Ahora quiero que mire Marcos 14. Marcos 14. Verso 3. Pero estando él en Betania, verso 3. Ahí sí, ¿no? En casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué pasó con el vaso? Lo quebró, lo rompió, lo tuvo que romper. Porque había una particularidad en los vasos de aquel tiempo, que se hacían de piedra. Tenía un orificio en el cual se podía echar de a gotas. El perfume era de esencia aceitosa, no como los de ahora que poseen alcohol. Esos eran perfumes de verdad. El aceite tiene la particularidad de impregnarse en la dermis, en la piel. Vale decir que cuando alguien se perfumaba con esto, por días podía llegar a permanecer la fragancia, porque eso penetraba en la piel, porque era un aceite. ¿Verdad? ¿Me está siguiendo? El agua no lo puede sacar. Así que perfumarse con eso representaría estar por muchos días perfumado. Tenía la particularidad de que se metía sobre ese pequeño orificio gota a gota. Pero cuando uno volteaba el vaso, había una especie de tapa que obstruía el orificio y no caía. Simplemente para introducirlo, pero no para la salida. Así que la mujer, cuando quiere ungir a Jesús, no le queda otra alternativa que romperlo al vaso. Ahora, mientras alguien veía ese vaso, no podía percibir ni la fragancia, ni la persistencia, ni nada. Solamente veía un objeto, un envase. Porque ¿dónde estaba la cuestión? Adentro. Pero mientras el envase permanecía intacto, cerrado, nadie podía percatarse de lo que había allí adentro, del valor que había ahí adentro. Hasta que yo no accioné la perilla, usted lo puede mirar, lo puede ver, lo puede observar, yo le puedo mostrar frascos y cajas y decirle, acá tengo un contenido, acá tengo algo muy lindo, muy precioso, acá tengo algo que perfuma, que es agradable, que aromatiza. Pero hasta que yo no lo saque de adentro, no lo manifieste, no lo exteriorice, para mí es un frasco. Puede haber cajas truchas, envases truchos, que digan algo, pero que no tengan lo que dicen. ¿Puede ser? Pero cuando la mujer quiebra el vaso, lo rompe y empieza a considerar el valor y la pérdida que está llevándose a cabo, es ahí donde uno entra en conciencia. La mujer, para que el perfume, como decía Juan 12, 3, se sienta en toda la casa, lo tuvo que romper, lo tuvo que quebrar. Vos tenés dos naturalezas en tu vida. Una muy precaria,
carnal, humana, pecaminosa, depravada, como dice la Biblia, animal, distorsionada por el pecado. Pero te acompaña una naturaleza también que te fue dada por Dios en el nuevo nacimiento, que es la regeneración. Y esa regeneración hay veces no puede visibilizarse, verse desde afuera, porque está opacada por la sombra de la otra naturaleza carnal, humana y pecaminosa. ¿Me está entendiendo? Esa conjunción de dos vidas en una nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Pero cuando nosotros decidimos que el vaso se quiebre, que el vaso se rompa, es donde recién puede verse la naturaleza divina en nosotros. En el mismo capítulo 12 de Juan, Jesús dice, si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Es un grano. Pero si muere, germina, se rompe la cáscara, lleva mucho fruto. Aquí hay granos que están enteros todavía. Y cuando uno lo ve dice, sí, es un grano. Pero la vida del grano está adentro. Y la vida del grano no se va a poder ver hasta que el grano, la cáscara, no se quiebre, no se rompa. Qué hermosa ilustración la de Jesús. Y qué buena alegoría la del frasco. Porque es un frasco y nada más. Pero en el momento que la mujer accionó y lo quebró y lo rompió, pudo perfumar a Jesús, pudo beneficiarlo, pudo adorarlo, pudo entregarle todo sin reservas. Pero también ese mismo perfume no solamente se lo llevó Jesús, sino toda la casa y todos los que estaban presentes. Ahora, ¿cómo se rompe el frasco? El frasco lo rompe Dios en nuestras vidas. Es Dios el que a través del quebrantamiento, es Dios el que a través de las pruebas, es Dios a través del sufrimiento que vos vivís, en que va quebrando esta cáscara, va rompiendo este vaso. Porque decime si no es así, que cuando vos estás en pruebas, en crisis, en dificultades, en tormentos, no te mostrás vulnerable y débil ante Dios. Y si, Señor, no doy más, no aguanto más, estoy vencido, exhausto. Ese sos vos, no el otro, no la apariencia, no la cáscara, no el envase, sino lo que realmente sos adentro. Y anoche lo cité en la oración y lo puedo volver a citar ahora. El apóstol tenía una debilidad y va a Dios y le dice, Señor, quítame este aguijón. Y él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el apóstol dice, bueno, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque Dios se fortalece en mi debilidad. Ese era el verdadero Pablo. No el que Pablo promete ser afuera, pero que no es de adentro. ¿Por qué te mencioné los mecanismos de defensa? Porque nosotros vivimos muchas veces una falsa apariencia humana, brindando seguridad al resto cuando por dentro somos débiles. ¿Me está entendiendo? Vivimos en un corso infame, disfrazándonos de diferentes trajes de acuerdo a la circunstancia, pero que no somos en el papel original. Somos excelentes actores en la vida, disfrazándonos para cada ocasión y circunstancia, tapando con harapos nuestras miserias.
pero que adentro de nosotros está el verdadero perfume, la verdadera vida, y que no va a salir ni se va a manifestar hasta que no haya un verdadero quebrantamiento. Y el quebrantamiento viene no porque lo podamos provocar nosotros, sino porque Dios, a través de las circunstancias de la vida, va rompiendo los envases y las cáscaras de las cuales echamos mano para brindar seguridad o sentirnos nosotros seguros. Cierro con este pasaje. Segunda de Corintios 4. Versículo 7. Hablando del conocimiento de Jesucristo, todo el contexto del capítulo 4, el conocimiento de Jesucristo que nosotros tenemos como cristianos, en el verso 7 va a decir, pero, en base a ese conocimiento, pero tenemos este tesoro, el conocimiento de Jesucristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el tiempo bíblico era todo muy precario. No había envases ni plásticos ni metales. Mayormente las vasijas eran todas de barro. Sí había de metales, pero para una alta sociedad. Entonces había vasijas, que en una vasija se guardaba grano, había otra vasija donde se guardaban agua, vino, había otra vasija donde se guardaban aceites, pero estaba la vasija escogida, diga conmigo, la vasija escogida. ¿Para qué era la vasija escogida? Ahí adentro se guardaban escrituras, papeles, joyas, monedas, ¿me está siguiendo? Regalos. Esa era la vasija escogida. Y también estaba en la vasija de deshonra. Estaba la vasija escogida, los vasos de barro, utensilios para la comida, y la vasija de deshonra. ¿Sabe cuál es la vasija de deshonra? La pelela, la escupidera. ¿Cuántos la usaron? De chiquito. Mi abuela me decía, mirá que ahí abajo de la cama te la dejé. Si no, el otro día veía los colchones contra el alambrado, ¿viste? Le pifié al vacín, decía yo. Me dormí, abuela, perdoname, era chiquito yo. El vacín, le decía. Esa era la vasija de deshonra, porque ahí adentro había... Bueno. Y la vasija escogida era donde se guardaba el valor. Y Pablo dice algo interesante. Pero tenemos este tesoro, algo precioso, moneda, escrituras, alhajas, en vasos de barro. Ahora mire la dicotomía. Una cosa muy preciosa, reservada en algo muy precario, muy vil. Mire qué bonito perfume en una caja de cartón. ¿O no? Bueno, así Pablo está diciendo, tenemos dentro nuestro, aunque por fuera somos vulnerables, de carne y hueso, llenos de debilidad, pero ¿qué tenemos adentro? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decía al de al lado, hay algo bueno dentro tuyo. Algo rescatable hay dentro tuyo. Es un tesoro en un vaso de barro. Mirá, Dios depositó en la revelación de los siglos de su Hijo dentro de esto tan vulnerable. Yo a veces digo, Señor, qué riqueza que tengo dentro mío y yo soy tan miserable. Porque aunque tenemos algo tan precioso, todavía pecamos, ¿o no? Aunque tenemos algo tan precioso, todavía somos tan débiles, ¿o no? Pablo decía, tenemos un tesoro, qué contradicción de la vida, qué paradoja, en algo tan vulnerable.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no nos agrandemos y digamos, mirá lo que tengo. Verso 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En esta mañana quiero orar en dos direcciones. Primero, en lo que hizo Moisés. Dios, a través de Moisés, puso del espíritu de su siervo en todo el pueblo, en los líderes y en el pueblo. Pero también quiero orar en esta dirección. Muchos de ustedes, ¿cuánto le gustaría que Dios rompa su envase y se manifieste eso tan bonito que hay adentro? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le gustaría que por su perfume se llene toda la casa?